Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Y me ven también, ¿cierto? Puedo hablar desde aquí. Mi nombre es David Molina, yo soy psicólogo. La experiencia que vengo como a presentarles es una experiencia pues de trabajo que tuvimos durante algunos años en la Gobernación de Antioquia desde la Secretaría de Educación y también en varias instituciones pues como del departamento, desde el proceso de convivencia escolar y proyectos pedagógicos transversales. También en conjunto y en acompañamiento continuo con la Universidad de Antioquia, con la Facultad de Derecho y con el grupo de democracia escolar que lidera la profe Isabel Puerta, que estuvo anteriormente. Entonces, se llama dinamización de la justicia restaurativa en algunas instituciones educativas de Antioquia. Pasémosla, por favor. Comienzo con esta imagen de Ubuntu, de Sudáfrica. Yo soy porque nosotros somos, que es una imagen que tiene mucho que ver con la justicia restaurativa, porque vamos a ver que finalmente de lo que se trata la justicia restaurativa es de reconocer al otro como un interlocutor válido y también de darnos cuenta que todo lo que nosotros hacemos genera efectos en el otro, aunque no queramos que sea así, es inevitable. Y por eso más adelante vamos a ver como una serie de consideraciones éticas, porque antes de implementar justicia restaurativa o cualquier metodología, por más inocua que la consideremos, de todas maneras puede generar efectos que hay que considerar a largo plazo. Entonces, esta es una imagen de Ubuntu de Sudáfrica. Yo soy porque nosotros somos. Como lo que voy a presentar tiene como algunos aspectos, inicialmente pues como el resumen de lo que vamos a hablar, unas consideraciones éticas, unas claridades conceptuales sobre lo que es la justicia restaurativa y específicamente la justicia restaurativa llevada a la escuela, estrategias para su dinamización, como con la experiencia que hemos tenido en algunas instituciones del departamento, algunas historias específicas, algunos casos, como para que veamos cómo funciona y unas conclusiones finales. Pasemos, por favor. Vamos a revisar como algunas generalidades de la justicia restaurativa, de su implementación y algunas experiencias exitosas como en diferentes contextos. Pasemos, por favor. Bueno, a nivel de las consideraciones éticas, entonces, este asunto, que si bien viene del sector salud, es muy importante tenerlo en cuenta. La acción sin daño viene precisamente de todos los trabajos que se han hecho en contextos de tipo humanitario y también donde tenemos que replantearnos y tener claro que todo lo que nosotros hacemos tiene efectos en el otro, ¿sí? Las actuaciones, por más bien intencionadas que sean, pueden provocar daños. De allí la necesidad de reflexionar permanentemente sobre el hacer, ¿sí? Como dicen por ahí, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿cierto? A veces hacemos cosas que parecen muy buenas, pero el efecto hay que calcularlo como desde el principio, y más cuando estamos hablando pues como de justicia llevada al contexto escolar, de convivencia escolar y de relaciones precisamente pedagógicas y de cuidado, como lo decía el profesor anteriormente. Entonces, ese es un primer elemento que quiero que tengamos en cuenta, que antes de tomar cualquier decisión es importante considerar el efecto que eso va a generar en la comunidad que tenemos a nuestro cuidado. Pasemos. Y el segundo aspecto de consideración ética es este cuento, que quiero que lo leamos, además que la mayoría ya lo conoce porque es una fábula bastante conocida, se llama El ratón y la ratonera. Un ratón mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete. Pensó más tarde qué tipo de comida podía haber allí. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos: hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa. La gallina, que estaba cacareando y escarbando, carecía por completo de empatía y levantando la cabeza dijo: discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón se fue hasta el cordero y le dice: hay una ratonera en la casa, una ratonera. Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer a no ser orar por usted. Quede tranquilo, que será puesto en mis oraciones. Continuemos. El ratón se dirigió entonces a la vaca. ¿El qué, señor ratón? ¿Una ratonera? ¿Pero acaso estoy en peligro? Yo pienso que no. Entonces el ratón volvió para la casa, cabizbajo y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo.
como el de una ratonera atrapando su presa. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital y ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral. El granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo. ¿Qué relación encuentran entre la historia anterior y la justicia restaurativa? Es difícil como escucharlos desde acá, pero no sé si alguien quiera hablar en voz alta y decir qué se le ocurre en relación con ese cuento y esta pregunta. La justicia restaurativa no es solamente un problema del victimario de la víctima, es un problema de todos. Es un problema de todos porque cuando se trata de restaurar a aquellos que ven, podríamos hablar lo que quien omite, porque está viendo pero no dice nada, nos quedamos de manos cruzados, entonces nos va a pasar como a la vaca, como al cordero, como a todo el mundo. Entonces la justicia restaurativa es un tema de víctimas, victimarios y de todos los que están en el contexto. Exactamente, tiene que ver con todos nosotros, ¿sí? En cómo nos afecta lo que los demás hacen y lo que nosotros hacemos también, cómo afecta a las demás personas, que lo veíamos también en la imagen, en la fotografía de Sudáfrica de Ubuntu. ¿Listo? Continuemos, por favor. Muchas gracias por su participación. Vamos a hablar un poco de lo que es la justicia restaurativa para clarificarlo más, primero desde el derecho y luego desde ya aplicado como al ámbito educativo. La justicia restaurativa plantea la importancia de la reconciliación entre la persona ofendida y la ofensora como una necesidad social, como una necesidad de todos, ¿cierto? Por lo tanto, en este enfoque se presta especial atención no a la violación de la norma, sino a las necesidades de la persona ofendida, ofreciendo a la persona ofensora la posibilidad de reparar el daño causado, de restaurar su dignidad y la posibilidad de reintegrarse socialmente. Se caracteriza por centrarse en el futuro más que en el pasado, la garantía de la no repetición y la implementación de estrategias de participación de la comunidad, como el diálogo directo, la cultura del perdón y la reparación del daño causado, ¿cierto? Como dicen a veces los papás y los niños, la pela pasa y el culo queda, ¿cierto? Pero ¿qué se aprendió de eso? ¿Qué se aprende a veces de la cárcel? ¿Se reparó realmente a la persona a la que se hizo daño? ¿Realmente hay una conciencia de que cause un daño al otro? ¿Realmente hay una construcción de empatía en relación con poder entender el sufrimiento que generé? Esas son como las preguntas que nos plantea la justicia restaurativa y que las otras formas de intervención desde el castigo tradicional tal vez nos dejan vacíos, sin decir que esto es perfecto, obviamente que no, pero sí nos plantea otras preguntas que son distintas a la forma en que tal vez hemos procedido como cultura tradicionalmente. Pasemos, por favor. La justicia restaurativa ya en el ámbito escolar vincula a aquellos que tienen interés en el proceso, a toda la comunidad, partiendo de la premisa de que el delito daña no solo a las víctimas, sino también las redes sociales. Eso es fundamental. Nace en el sistema penal adolescente, en ese marco pues nace la justicia restaurativa y luego se lleva al ámbito escolar, pero cambiando el lenguaje, ¿cierto? Porque obviamente estamos utilizando un lenguaje más formativo, más educativo. Se cambian los conceptos de delito, delincuente, proceso judicial y pena por términos como ofensor, víctima, restauración, reparación y reconciliación, que finalmente es el objetivo. Este traslado al ámbito escolar obedece a que ese proceso restaurativo sirve para facilitar el vivir juntos y el reconocimiento del otro, como les decía ahorita, como un interlocutor válido. Estas son pues como las adaptaciones que se ha hecho al contexto escolar y vamos a ver ahorita cómo se puede eso llevar pues como a cabo en la práctica. Pasemos por favor. Esta es una imagen de una escuela en Madison, Minnesota, en Estados Unidos, que funciona con justicia restaurativa en el ámbito escolar. Bueno, la justicia restaurativa podríamos decir que
retoma algunos principios pedagógicos que la pueden hacer que tenga mejor impacto, ¿cierto?, a más largo plazo en la formación de los estudiantes, de los docentes y de toda la comunidad educativa. Entonces, algunos de esos principios son el aprendizaje colaborativo y cooperativo. ¿Por qué colaborativo? Porque sabemos que la idea es que el Comité Escolar de Convivencia sea el que direccione las acciones de justicia restaurativa, y cooperativo porque permite que también los estudiantes y las familias propongan fórmulas, propongan arreglos, propongan acuerdos, propongan formas de reparación del daño, y que no sea un asunto solamente impuesto desde el Comité Escolar de Convivencia. El constructivismo, porque obviamente la idea es que toda la comunidad pueda reflexionar y construir nuevas formas de relacionarse y de enfrentar los conflictos que a diario se presentan en la escuela, ¿cierto? Porque sabemos que es una realidad cambiante. Y la responsabilización subjetiva y el fortalecimiento de la autonomía en el desarrollo moral. Sabemos que la teoría del desarrollo moral de Kohlberg habla de que inicialmente el niño es heterónomo, o sea, depende de lo que los adultos hagan con él, pero que la función de la educación tanto en la casa como en la escuela es que el niño pueda tomar decisiones, considerar consecuencias, ¿sí? Y esto es algo que la justicia restaurativa, distinto al castigo tradicional, facilita mucho, ¿sí? Que la persona asuma su responsabilidad y que desarrolle autonomía frente a sus decisiones. Entonces, pasemos entonces a algo que se desprende de esos principios pedagógicos, y es, según la propuesta pues, del Ministerio de Educación y el Grupo de Psicología Educativa de la Universidad de los Andes, la propuesta de competencias ciudadanas. Entonces, ¿qué competencias ciudadanas podría desarrollar la justicia restaurativa? El conocimiento de sí mismo, en el sentido de cómo mis acciones afectan al otro y a mí mismo también, la consideración de consecuencias, la toma de perspectiva con respecto a lo que hice, la metacognición, como el ver más allá también, y desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo que se relacionan con esa metacognición, la identificación de las propias emociones y de las emociones de los demás, que tienen mucho que ver con la empatía, la posibilidad de la comunicación asertiva, de la expresión de los sentimientos, de los pensamientos, en el momento en que se presentan, y a partir de ahí y de una manera no violenta, que caracteriza pues como la asertividad, y la escucha activa, porque son procesos largos, demorados, en donde no solamente una persona toma decisiones, sino que se miran como todas las historias de las partes que están involucradas allí. Pasemos. Ya como teniendo estos elementos como de base, vamos a mirar cómo se podría establecer un proceso de justicia restaurativa. Esta es una propuesta en la que hemos venido como pensando desde el Grupo de Democracias Escolares en la Universidad de Antioquia, pero tengamos en cuenta los preceptos éticos que mencionamos hace un momento: la corresponsabilidad y la acción sin daño. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pasemos por favor, comenzaríamos por el estudio, la evaluación y el diagnóstico. ¿A qué se refiere eso? Aquí hay que estudiar muy bien lo que es la justicia restaurativa, cuáles son sus implicaciones, también cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus relaciones con el debido proceso, cuáles son sus relaciones con el proceso disciplinario en la escuela. La misma ley de convivencia, la ley 1620 y el decreto reglamentario hablan de reparación, o sea, de una manera no directa, todo el tiempo están hablando de reparación, entonces están hablando de alguna manera de justicia restaurativa. Es importante retomar y estudiar esto como comités escolares de convivencia, para estudiarlo también con los padres de familia y con los estudiantes, porque a nivel práctico nos hemos dado cuenta que cuando se comienza a implementar, generalmente siempre se encuentran resistencias en las comunidades educativas que han funcionado más desde una autoridad más autoritaria. Entonces, estudiar tanto la ley de convivencia y pensar realmente si el castigo tradicional ha generado los efectos que queremos, es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer. O sea, hay otras formas de actuar. Pasemos, por favor. Luego de eso, tranquilos que ya va a terminar. Luego de ese proceso de estudio, como les decía, hay que hacerlo con todas las familias y toda la comunidad educativa, pues como en pleno ese ejercicio de estudio. Pasemos, por favor. Ya luego de que se hace todo ese ejercicio de estudio, de mirar también qué situaciones son las que afectan la convivencia escolar y en cuáles de esos casos se podría implementar la justicia restaurativa, entonces pasaríamos a la inclusión de la misma en el manual de convivencia. Sabemos que como el manual de convivencia está inspirado pues en la Ley General de Educación,
en el decreto 1860, pero también en la ley de convivencia del decreto reglamentario, ya de alguna manera está validado el uso de la justicia restaurativa en la ruta de atención integral, en las, digamos, en las tres situaciones, en la situación tipo 1 y tipo 2, y de alguna manera cuando ya se ha hecho el protocolo de la situación tipo 3, se podrían pensar también en formas de reparación dentro de la escuela. Entonces, incluirlo en el manual de convivencia y socializarlo con todos los actores es fundamental para que no hayan malentendidos, ni resquemores, ni que piensen que es que estamos siendo permisivos, sino que se comprenda desde esos principios pedagógicos y desde esas competencias ciudadanas, que es otra forma de hacer las cosas que propende por la autonomía en el desarrollo moral. Listo. Entonces, después ya pasaríamos como a la implementación. Para la implementación de la justicia restaurativa hay diferentes metodologías. Está la conferencia víctima-ofensor, que es donde la persona que ha sido de alguna manera agredida se enfrenta con la persona que lo ofendió y se piensan en cómo se podría restituir el vínculo, que es el objetivo principal. Las conferencias familiares, que obviamente por estar trabajando con niños, niñas, adolescentes, tenemos que incluir a las familias, y los círculos de paz, que es donde toda la comunidad estaría implicada. Hay ejemplos que hemos tenido en instituciones donde todo un grupo entraría a reparar a uno de los estudiantes, donde 30 personas pensarían fórmulas precisamente de reparación. Entonces eso sería más o menos un círculo de paz. Hay diferentes metodologías que ustedes podrían pues como estudiar, que no voy a profundizar como por asuntos de tiempo. Pasemos. El seguimiento y el registro es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes. Entonces, las actuaciones que tenemos dentro del establecimiento educativo no pueden estar por fuera de la Constitución y de la ley, ¿cierto? Y obviamente tener muy en cuenta la confidencialidad, ¿sí? Básicamente por la protección de los derechos de esta población. Siempre que todo quede como por escrito y que se le haga un buen seguimiento, pero siempre bajo la confidencialidad. Sigamos. Aquí hay algunas historias que hemos tenido pues como la posibilidad como de acompañar. Ya con esto terminaríamos. La primera es, el conflicto sería unos adolescentes de décimo de un establecimiento educativo inconformes con el manejo de la norma, publican en un blog comentarios ofensivos en contra de la comunidad religiosa que preside la institución. Con el pasar de los días y los comentarios, el Comité Escolar de Convivencia descubre quiénes fueron los autores y los llama pues como a descargos. ¿Cómo se interviene en la situación? Se cita al comité, a los jóvenes con sus familias, y a través de una conferencia familiar las directivas expresan su molestia con los comentarios y los jóvenes su incomodidad con algunas expresiones que leen como autoritarias. Se determina que los jóvenes estudien los aportes de la comunidad religiosa a la educación del municipio y construyan un ensayo que es publicado en el mismo blog donde ellos publicaron las ofensas. Y de otro lado se realiza una jornada con todo el colegio para fortalecer los procesos comunicativos entre docentes, estudiantes, directivos y familias. Esa jornada de comunicación asertiva es organizada por las directivas precisamente para abordar esos procesos comunicativos en los que los muchachos consideraban que ellos no estaban escuchando lo que sucedía. Pasemos al segundo ejemplo. Un estudiante de sexto agrede a otro empujándolo por las gradas de la unidad deportiva de la institución y el agredido es llevado a la IPS y se enyesa su brazo. ¿Cómo se intervino en la situación? Después de que el agredido regresa al establecimiento educativo, se le cita con el presunto agresor, las familias de ambos y el SEC. Se hace una conferencia víctima-ofensor en este caso. Se descubre que el presunto agresor venía siendo víctima de acoso escolar por el otro. O sea, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el agresor? Esas cosas no son tan sencillas en los establecimientos educativos. A través de violencia psicológica, intimidación, sobrenombres, a causa de su baja estatura, durante los últimos meses. La agresión física fue una acción de defensa. El inicialmente agredido pacta desatrasar al otro de sus deberes escolares y ayudarlo en la escritura. El otro ofrece disculpas y se compromete a protegerlo de las burlas y agresiones de los más grandes. ¿Cierto? Tercer ejemplo, una estudiante de noveno es encontrada durante el descanso en un baño de la institución educativa, ebria y por tanto una botella de aguardiente. ¿Cómo se intervino en la situación? El SEC cita a la madre de familia, quien acude. La estudiante se compromete a asistir durante un mes a un grupo psicoeducativo para prevención de drogas y resolución de conflictos, ofrecido por la Comisaría de Familia y la Secretaría de Salud de la localidad.
De igual forma, es remitida a evaluación médica y acompañamiento psicológico. Al final de este mes, se le propone al estudiante elaborar un taller básico sobre fortalecimiento de factores de protección y prevención de drogas, para ejecutarlo con estudiantes de grado octavo y noveno. Posterior a la actuación, la estudiante decide ingresar al equipo de salud mental comunitario de la localidad como voluntaria. En este momento esta estudiante ya es psicóloga. ¿Listo? Entonces, son 3 ejemplos de cómo funciona precisamente el acompañamiento desde la justicia restaurativa en el ámbito escolar. Conclusión, todos estamos habitados por historias, las mismas que se entraman en los establecimientos educativos. Estas historias han de ser escuchadas, no silenciadas. Solo a través de la escucha activa y de la empatía podremos conocer las historias del otro y sus motivaciones, y así reparar los vínculos y las confianzas que a diario se rompen entre nosotros. Listo, muchas gracias.